No se conocía la luz eléctrica. El desaforado trabajo en las minas diezmaba a la indiada. No hablemos del osario que fue la minería colonial. Aún entrada la República, los debilitados filones languidecían por falta de brazos. Pese a todas las vigilancias, los indios huían. No quedó más remedio que encerrarlos de por vida en las minas. Enganchadores de picos de oro recorrían las provincias deslumbrando con promesas de salarios colosales. Los pagaban por adelantado. Seducidos por los buenos aguardientes, claveteados por cortes de tela, camisas y hasta zapatos, los peones se enganchaban. En Cerro de Pasco se sumergían en los túneles, no volvían a emerger jamás. Centinelas armados los retenían en las húmedas bocaminas. Vivían y morían en las galerías. De tiempo en tiempo, los capataces sacaban a un hombre topo a la luz. Él mismo suplicaba que lo devolvieran a las tinieblas. Tan extremosamente los llagaba la luz. Todo lo que lograron los hombres topo fue que los autorizaran a bajar a sus parientes. Familias completas, perros incluidos, descendieron a vivir en los socavones. Millares de hombres topos trabajaban, comían, fornicaban en un pueblo subterráneo tan vasto como el propio Cerro de Pasco. Una raza de ojos especiales, la de los niños topos, crecía en las galerías, sin creer en las fábulas de un sol diferente que las antorchas de las galerías. Nunca se sabrá cuántos vivieron allí. No están enterrados en el cementerio de Cerro de Pasco, sino en un camposanto subterráneo. Este pasaje pertenece a la novela Redoble por Rancas, de Manuel Escorza. Nos gustaría poder decir que es un relato real maravilloso, pero tristemente también es maravillosamente real. El delirio está en la realidad, el delirio no está en el texto, ¿no? En ese sentido, estos libros parecen delirios imaginativos, pero son estrictamente históricos. Siempre que hablamos de novela, a veces yo recuerdo una frase de Hegel. Él dice que la historia ideal de un pueblo sería la historia que contara los sueños que ese pueblo tiene en una noche, ¿no? Es una frase que siempre me ha preocupado mucho. Yo por eso he tratado de mezclar junto a la historia política, la historia onírica. Hoy, en El Estallido Invisible, un pueblo subterráneo. Si al presidente lo matan, yo me voy con el presidente. O sea, abrió la puerta y disparó a quemarropa contra Danielson Huaraca Vilches. No, contra todo. Contra todo. Parado con la metralleta en ristre, apuntando. Es de película, es de película. Habían pasado 15 meses de gobierno en los que el Congreso impuso 3 pedidos de vacancia, un intento de inhabilitación constitucional, constantes interpelaciones y censuras a ministros, bloqueos a viajes y constantes enfrentamientos. Y precisamente en la mañana del 7 de diciembre del 2022, día en que los congresistas votarían por la tercera moción de vacancia presidencial en menos de un año, se había citado al ex asesor del Ministerio de Vivienda y colaborador eficaz, Salatiel Marrufo, a declarar en una de las comisiones del Congreso. Es cierto que la señora Sada Goday me ha entregado dinero
en cantidad mayor a 4,5 millones. Al señor presidente de la República se le entregaba sumas de 50.000 soles mensuales para efecto de que mantenga en el cargo al señor Heiner Alvarado, la señora Gloria Castillo Terrones. Ante la detonación de esa bomba de magnitudes nucleares, a Castillo no le quedó otra que intentar una medida desesperada. Y vaya que le metió con todo. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas. En el video completo del mensaje que grabó Pedro Castillo, en ese mismo miércoles 7 de diciembre, se le ve sentado en una silla señorial de palacio. Viste de traje y corbata y porta la banda presidencial. Detrás y a la derecha, la bandera del Perú, separándolo de la pared. Pedro Castillo, el profe, un ex líder sindical que llegó a la presidencia de manera sorpresiva hacía menos de 2 años, mira algo nervioso a los lados, mientras escucha indicaciones. Esto es para el puño, ¿verdad? El aún presidente sostiene con ambas manos unos papeles que está por leer. El pulso parece traicionarlo. Tranquiliza la respiración. Se escucha un... 2, 1, al aire. Castillo respira hondo. Se dispone a comenzar. Duda. Va de nuevo. Comienza a leer. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Llevamos más de 16 meses. Este fue el último mensaje a la nación de Pedro Castillo, el mismo que escuchamos en nuestro primer episodio, y que terminó de complicar el adverso periodo de su presidencia. El adverso periodo de su presidencia. El último mensaje a la nación de Pedro Castillo. El adverso periodo de su presidencia. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia. Entre otras medidas, el presidente anunciaba el cierre del Congreso y la reestructuración del Poder Judicial. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Acabando con el balance de poderes y, por tanto, con el orden democrático. En otras palabras, otro golpe más en un siempre golpeado país. ¡Viva el Perú! A través de las redes sociales, varios ministros comienzan a renunciar a sus cargos. Pedro Castillo está perdiendo todo el apoyo de sus propios ministros. Él habló de renuncias y eso es efectivo. En el Congreso decidieron no darse por enterados y desacatar la medida. Señores congresistas, voy a continuar. Procediendo a votar de inmediato la destitución de Pedro Castillo por incapacidad moral permanente. Voy a continuar. No puede fugarse. Voy a continuar. Desde el día de ayer que ha tenido el desbande de información sobre el acto de corrupción, han estado preparando una salida. Pero como no son inteligentes, sino son brutos, han escogido la peor. No, el enfrentamiento que nos facilita las cosas a nosotros para deshacernos del presidente. Ya terminó su mandato. A partir de ahora vamos a empezar una nueva línea democrática para darle estabilidad a la población, seguridad a la nación. No salgan de su casa, manténganse tranquilos, dejen que las Fuerzas Armadas y el Congreso solucionen el problema. Escuchábamos ahí al congresista Jorge Montoya, quien desobedecía aquí lo que dijo el presidente Pedro Castillo, pero señala además que durante esta tarde va a continuar la sesión que estaba contemplada para hoy, donde se iba a discutir la vacancia de Pedro Castillo. 15 minutos más dijo que lo iban a hacer. Iban a retomar y lo van a hacer de todas maneras. El artífice principal de la vacancia fue el congresista Edward Málaga, un científico que se hizo conocido a inicios de la pandemia por sus constantes apariciones en medios promocionando su proyecto de prueba rápida molecular peruana. Vamos a enlazarnos con Edward Málaga. Él es investigador biomédico y jefe de y obteniendo numerosos fondos del Estado y privados para llevarlo a cabo. Al convocarse elecciones, este proyecto fue su bandera de campaña. Sin embargo, apenas aseguró su lugar en el Congreso, lo abandonó. La pandemia terminó y seguimos esperando las pruebas rápidas del ahora congresista.
En su libro, Presidentes por Accidente, el periodista Christopher Acosta escribe que colegas de Málaga sugieren que este ya se había reunido con la vicepresidenta de Castillo. Al parecer, Dina Boluarte comenzó la conversación diciendo que ella no era comunista ni tampoco de izquierda. Y además, que frente a la posibilidad de que la vacancia prospere, Boluarte dijo: "Yo amo a mi país y voy a cumplir lo que la Constitución diga". Se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República, para que asuma el cargo de presidente de la República. Se suspende la sesión hasta las 15 horas. El Congreso destituye finalmente a Castillo con 101 votos a favor y cita a la vicepresidenta Dina Boluarte para que asuma la presidencia. En una escena ridícula, un grupo grande de congresistas se toma una foto mostrando su felicidad. Ante el asombro de la ciudadanía, se quedaba un Congreso que en ese momento tenía el 11% de aprobación, menos que la del presidente que acababan de vacar. ¡Viva la democracia! Mientras tanto, el ahora expresidente Castillo se dirige a la Embajada de México en busca de refugio, junto a sus familiares y al ex premier Aníbal Torres. Castillo estaba intentando llevarse documentos, archivos que estaban apilados en los sillones de su despacho. Incluso ya había guardado varias pertenencias en 5 bolsas negras. No puede fugarse. Voy a continuar. El primero en salir raudamente fue Arnold Castillo, hijo del profesor Chotano. Llevaba cerca de 6 bultos en la mano e iba directo al patio de la residencia que colinda con la salida de Palacio. Si bien el mensaje presidencial había sido grabado antes de ser emitido, la comitiva esperó a último momento para abandonar Palacio, coincidiendo con una hora de intenso tráfico. El convoy, con resguardo policial y seguridad del Estado, abandonó Palacio y se estaba dirigiendo por el túnel Santa Rosa hacia la avenida Tacna en el centro de Lima. A la 1:55 de la tarde, mientras los vehículos oficiales se encuentran en la intersección de las avenidas Garcilaso de la Vega y España, frente a la Clínica Internacional, el director de Seguridad del Estado llama a los encargados de la escolta presidencial y solicita proceder con la intervención. Tratan de ordenar la detención de la comitiva que quiere seguir avanzando. En el acta policial se detalla la orden para que se intervenga al señor José Pedro Castillo Terrones por encontrarse incurso en flagrancia del presunto delito de rebelión, abuso de autoridad e infracción a la Constitución política. Es entonces cuando la seguridad de Castillo deja de estar a su servicio y levanta sus armas en contra del vehículo. Vemos justamente a un efectivo de la Subunidad de Acciones Tácticas parado con la metralleta en ristre apuntando a los carros que querían seguir avanzando. Es de película, es de película. No podemos ignorar que la ley fue mucho más rápida y efectiva con el ahora expresidente campesino que con otros de nuestros corruptos habituales. A todo esto, ¿en qué estaba ese día la vicepresidenta Dina Boluarte? A mí me da mucha tristeza y mucha pena que algunas voces ignorantes tengan que estar diciendo que la compañera Dina está detrás de la vacancia. Pues antes de que Castillo diera su mensaje, según su propio testimonio, estaba tomando desayuno al mediodía de ese miércoles. Enfatiza que estaba en pijama. Este detalle en el que insiste supuestamente evidenciaría su desconocimiento de la situación. Dina Boluarte había sido expulsada del partido Perú Libre, por lo que no tenía bancada en el Congreso. Ha sido desafiliada, retirada la vicepresidenta Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque ella dijo que no abraza los ideales de ese partido.
Hacía un par de semanas que la entrante última premier de Pedro Castillo, Betsy Chávez, había solicitado a Boluarte que abandonara su cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el mismo que había ocupado desde el inicio del gobierno. ¿Quién ha salido a defender el mundo a la prensa si no fue la compañera Dina Boluarte? De hecho, un año antes exactamente, el 7 de diciembre del 2021, en un discurso en la ciudad de Juliaca, Boluarte prometió que, si el Congreso lograba vacar a Castillo, ella se iba con él. Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente. Bueno, un año después la cosa había cambiado un poco. 3 de la tarde con 51 minutos, imágenes en vivo. Justamente en estos momentos ingresa ya de esta manera Dina Boluarte Segarra, vicepresidenta, al hemiciclo principal de sesiones. Recordar que Dina Boluarte es nacida en 1962 en Apurímac, Perú. Y así, una sonriente Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer en juramentar a la presidencia de la República. Si no seguimos haciendo los locos con lo de Mercedes Arauz, claro. Dina Ercilia Boluarte Segarra, quien anteriormente se había lanzado a la alcaldía de Surquillo y al Congreso sin suerte, tenía denuncias por agresión. Una realizada por un vecino que asegura haber sido violentado físicamente por ella y otra por parte de una señora que lavaba autos fuera de su oficina y que dice que la ahora presidenta la golpeó por no haber cuidado el espacio en el que acostumbraba estacionar su vehículo. También, en su lugar de trabajo, la RENIEC, una mujer transexual la acusó de violencia al vulnerar su identidad de género y humillarla frente a los demás. El nombre de la señora Dina Boluarte nunca se me va a olvidar por la humillación y la vulneración que me hizo. Comenzó a decir al vigilante, ¿quién ha dejado entrar a este señor aquí? Cuando se dio cuenta de que era una mujer transexual. Como veremos en los próximos episodios, es una pena que nuestra primera presidenta mujer haya sido Dina Boluarte, quien se ubica al otro lado de la lucha histórica en contra de las diversas desigualdades en el país. El año 1908 hubo una manifestación desde el Callao hasta Lima, en donde las primeras eran las mujeres, y ahí hubo balacera y murieron 2, anónimas por supuesto, porque eran mujeres de trabajo. Quiere decir que la mujer es valiente y lo es, en todos los niveles de la vida. Cuando hay que luchar, lucha, me consta. También, vale, ¿no? Quien habla es Magda Portal, recordada activista política y escritora que dedicó su vida a la lucha por los derechos de la mujer. Los políticos de entonces no tenían ningún interés que la mujer tuviera derechos de ninguna clase, sino los normales de ser madre y ser esposa, ¿no? Magda Portal publicó La Trampa en 1957, una novela autobiográfica sobre su militancia política al interior del Partido Aprista Peruano, o simplemente el APRA. Un partido que, como muchos, comenzó siendo de izquierda y terminó virando hacia la derecha conservadora. Como dato histórico, Magda fue una de las fundadoras del APRA y quedó invisibilizada tras su ruptura con el líder histórico, Víctor Raúl Haya de la Torre. El quiebre entre ambos se hizo público durante el segundo congreso del Partido Aprista, en 1948. Ya, entonces de ahí. Ya, ok. A ver. Hemos llegado a la conclusión de que las mujeres, dado que en el Perú no votan, no pueden ser consideradas como auténticos miembros del Partido Aprista. Las mujeres solo pueden ser simpatizantes. Ahora yo hago de Magda. Pido la palabra. Acá no hay nada en debate. Esto es fascismo, le dijo Magda Portal a Haya en el cierre del Congreso Aprista del 48. Le tiró la puerta y se largó de ahí. 10 años después publicaría La Trampa, un libro prohibido por mucho tiempo porque describía con bastante detalle el lado oscuro de un partido envuelto en magnicidios y asesinatos varios que nunca llegaron a resolverse.
Y si estamos hablando de la novela de Magda Portal, aprovechemos para revisar la descripción que hace de un hombre que viaja a Lima por un misterioso encargo. El hombre viene de Cerro de Pasco, provincia de la Sierra Peruana, en que la explotación minera ha marcado tanto la vida como la muerte de sus habitantes. El mismo pueblo subterráneo del que escribía Escorza al inicio del episodio. Así es Cerro. Así es esta parte de la Sierra Central donde casi nunca se ven campos verdes, porque los humos de las factorías de la Oroya los han calcinado, dejándolos del color del carbón. Si no fuera por el sol, seguro que todos nos habríamos muerto ya. Sobre todo las guaguas y los más viejitos, que son los que menos aguantan. La mayoría de los serreños tienen los dientes ennegrecidos, dicen que por los humos, porque los gringos se niegan a fabricar chimeneas que dice el gobierno que suben bien alto y los humos se esparcen arriba, lejos de la población. ¿Será por eso que todos padecen de la silicosis, tisis, pulmonías? Esa es la enfermedad del pobre, y más del minero, y del hijo del minero. El socavón no perdona, y encima los humos. El viaje en tren le había entumecido las piernas por las muchas horas sin moverlas. No se había dormido porque quería ver todo lo que pasaba en los caminos. Era bello, era diferente a Cerro de Pasco. Entre estos valles sí se podía vivir sembrando y cosechando la tierra. Pero la mina es la mina y uno nació al pie de ella y las tierras de cerro se han ennegrecido también y ya los campesinos no podrán ser más que mineros. Una parte del Perú había vivido inmerso en la oscuridad de una ciudadanía que, en lugar de brillar por sus derechos, pesaba en sus deberes como una ominosa cadena que se tenía que arrastrar, como reza la estrofa ya casi perdida de nuestro himno. Sin embargo, cada cierto tiempo, este pueblo subterráneo había podido salir a ver la luz del sol, aunque siempre fuera breve e hiriera la vista. Y cuando finalmente vieron que uno del pueblo subterráneo, uno como ellos, había llegado a la presidencia de ese viejo país colonizado por hombres de piel pálida y lengua extranjera, pues quizás pensaron que el universo iba a ordenarse de nuevo a su favor, tras 500 años de lucha y de muerte. Al final, el presidente que llegó del pueblo subterráneo terminó siendo igual a los gobernantes que lo antecedieron. Se olvidó de su pueblo para beneficio de sí mismo y de su círculo más cercano, con la diferencia que a al del pueblo subterráneo, no lo dejaron ni gobernar antes de devolverlo a la oscuridad del túnel, para que nunca más uno de los suyos se atreviese a desafiar el orden del mundo. Por supuesto, sería un poco tonto pensar que algo como eso no iba a traer consecuencias mayores. Solo unos días antes del intento de golpe, el presidente Castillo llegó a Pampachiri, en la región de Apurímac, de donde viene su vicepresidenta Dina Boluarte. Allí, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, prometió un anhelado megaproyecto hídrico que miles de campesinos de diversas partes de la región celebraron con vivas en quechua. Causachum presidente. Entréguenos ustedes a la brevedad posible los estudios, el perfil y expedito del expediente, que yo pongo el presupuesto para hacer en realidad este megaproyecto. Causachum no Pedro Castillo. Causachum la tapa presidente. En la segunda vuelta del 2021, Castillo arrasó con los votos en las zonas de grandes mineras, entre esas Apurímac, que con más del 80% de la votación lo llevó a la presidencia. En esta región se encuentran las Bambas,
la cuarta mina de cobre más grande del mundo, con una producción de 400.000 toneladas de concentrado de cobre al año. Esto es lo suficiente para llenar 4 estadios de fútbol, tal y como advierte el periodista Américo Zambrano en su libro Nuestros Muertos. Mira las votaciones y compararlas con la gente que salió a manifestar. Es gente que apoyó a Castillo. Castillo había estado ahí una semana antes a ofrecer una gran obra importantísima para las zonas de Apurímac o en fin, de esas zonas del interior, ¿no? Entonces, gente que se identificó mucho con Pedro Castillo, por un lado. Hubo engaños también de líderes que le dijeron que Pedro Castillo había sido destituido porque le dieron un golpe a él y no al revés. En fin, yo creo que cada región ha tenido su contexto particular y un componente ha sido Castillo, pues mucha gente que se le manifestar es la gente que votó por él, ¿no? Quien habla es Américo Zambrano, periodista del semanario Hildebrand en sus 13. Y cuyo libro, Nuestros Muertos, recopila lo sucedido tras la caída de Pedro Castillo en diciembre del 2022. Las víctimas se cruzan, las historias se mezclan. A mí me sorprendió mucho el momento de hacer las entrevistas, descubrir cosas de ese tipo, ¿no? Que pese a que yo había venido cubriendo el tema, no las había notado en ningún momento, ¿no? Fue para mí un descubrimiento también, ¿no? Las primeras manifestaciones comenzaron en la tierra de la nueva presidenta, Apurímac. Comunidades de diversas partes de la región se organizaron y, según la Fiscalía, el 7 de diciembre salieron 1.300 personas y continuaron en los días posteriores. Se está cerrando entonces por completo el aeropuerto, toda la pista de aterrizaje, Lourdes se encuentra bloqueada con piedras. Este aeropuerto está cerrado ya hace muchos años atrás, Lourdes, y solo se utiliza para situaciones de emergencias, el tema de salud o también para llegadas de autoridades. Lourdes, es la información que podemos tener en este momento. Se encuentra todavía persiste el conflicto en esta zona de Andahuaylas. Lo que nos mencionas es importante. Inicialmente la ciudad respondió con 150 policías locales, pero ante la solicitud de refuerzos, el sábado 10 de diciembre se envió un batallón desde Lima con 50 efectivos, armados con fusiles AKM y escopetas lanzagas. Ese día, las y los manifestantes salieron de forma pacífica. Sin embargo, un grupo menor generó destrozos. Los agentes de la policía reprimieron a los manifestantes en el centro de la ciudad, lanzando gases lacrimógenos. Reportaron 23 heridos, entre ellos Cristian Rojas Vázquez, de 19 años, quien había salido a comprar después de almorzar con sus papás. Pasaba por ahí cuando le cayó una bomba lacrimógena en la cabeza. Cristian provenía de una familia de agricultores. Quería ser policía. En el interior del país, las Fuerzas Armadas, la policía tienen un peso, ¿no? Hay una historia de un chico que intentó varias veces ingresar a la policía, pero no tenía la talla, ¿no? El chico tomaba vitaminas para crecer y cuando veía a un policía se medía y decía, mira, ya estoy alcanzando el tamaño. Y al final terminó siendo víctima de una granada lacrimógena lanzada por un policía, ¿no? Cristian Rojas fallecería 5 días después por la hemorragia que le causó el impacto de la bomba lacrimógena. No le hicieron la autopsia correspondiente. 3 meses después se ordenó exhumar el cuerpo para poder hacer el procedimiento. Mientras tanto, en Lima, donde las noticias de lo que pasa en regiones tardan en llegar o cuando llegan las ignoran, la nueva presidenta armaba su gabinete. Me llaman de la secretaría del despacho de la presidenta.
un día en la noche y la entrevista era al día siguiente en la mañana. O sea, era así de rápido, ¿no? Me entrevista la presidenta. Quien habla es Eduardo García Virimiza, a quien Boluarte había invitado a presidir el Ministerio de Trabajo. O sea, yo cuando asumo ya habían habido protestas fuertes, incluso se hablaba de un fallecido, 2. Luego comenzaron a salir las imágenes de los policías heridos, entonces ahí el discurso oficial siempre fue: acá ha habido una legítima defensa de la fuerza del orden, ¿no? Y bueno, como miembro del Consejo de Ministros sí pedíamos explicaciones, ¿no? Y la verdad que las explicaciones nunca terminaban de llegar y a mí me parecía bastante extraño, ¿no? Sentía cierto hermetismo, algunas cosas te enterabas por televisión y algunas imágenes, ver que salían de una sala algunos ministros con el premier, ¿no? Y decías, oye, ¿qué? O sea, ¿no somos todos parte del gabinete? ¿Qué está pasando? Otro que se sumó al Ejecutivo en esos primeros días fue Yair Pérez Brañez, asumiendo la cartera de Cultura. El martes tuvimos un segundo Consejo de Ministros. Este fue un consejo largo, hasta las 2 de la mañana. Había un debate ahí sobre la declaratoria del estado de emergencia. Y era muy duro porque espacios del país donde todavía no había manifestaciones con claridad, poner un estado de emergencia era innecesario, ¿no? Estamos ya con el general Óscar Arriola, jefe de la Dirección contra el Terrorismo. Hace un momento se ha dado el estado de emergencia, suspendiéndose 4 derechos fundamentales que son la libertad de tránsito, de reunión personal y la inviolabilidad de domicilio, que nos va a facilitar maniobrar de manera efectiva y hacer frente a estos delincuentes criminales, miembros de organizaciones criminales y muchos de ellos miembros de organizaciones terroristas. A ver, general, bien importante varias cosas que ha dicho, porque hay que saber diferenciar las cosas, que es importante. Porque es una manifestación que se está dando en diferentes partes del Perú, en casi todas las regiones en este momento. Y uno puede entender que haya insatisfacción, frustración y que haya buena voluntad, no sé, de ciertas personas que salen a marchar. Pero ¿qué información tiene usted? ¿Qué información tenemos a esta hora de la noche? Detrás de esto... No hubo una lectura del país, ni de lo que estaba ocurriendo, ni de lo que significa un país como el Perú, tan diverso, cuya historia republicana ha estado teñida de injusticias y también, por supuesto, de grandes brechas. El Perú no es Lima. Esa voz corresponde a Patricia Correa Arangoitia, nueva ministra de Educación. No estábamos solo frente a turbas, estábamos frente a hechos que tenían historia. Yo creo que no solo son del 2016, sino previas, tienen 200 años de historia en el Perú. Entonces, lo fácil que te puede llevar cuando no tienes eso es poner etiquetas. Hubo un momento en que sí, claro, había esto, ¿no? Había un terruqueo así directo, se mencionó la palabra terroristas. Y en este momento Patricia pidió que se quite del acta la palabra terroristas, ¿no? Porque no se podía calificar libremente así a los manifestantes. La etiqueta de poder señalar a quienes salían a manifestar de terroristas o de violentistas simplemente desconocían que teníamos realmente un país, sobre todo en el sur, que estaba dolido, que se había sentido traicionado y que lo que tenían al frente no era una presidenta que sí era constitucionalmente sucesora, pero no tenía la legitimidad y había que construir esa legitimidad. Soy una mujer de paz, dialogante, concertadora, que cree en la democracia. Se utilizó el camino más fácil, ¿no? El de las fuerzas. He asumido el mando de la nación como primera presidenta del Perú en 201 años de vida republicana. Hago un llamado fraterno a la calma, a la tranquilidad y a la paz social. Muchas de las bombas lacrimógenas y los lanzagás no funcionaban. Y cuando se acabaron los agentes químicos, según declaró posteriormente el comandante Braulio Jiménez Mango, comenzaron a usar las armas de fuego de manera disuasiva. No había stock,
Entonces les dieron fusiles, armas que solo deben usarse cuando la vida de ellos peligra, ¿no? O en casos muy excepcionales. Si bien Jiménez no dio ningún nombre, sí declaró que la orden venía del alto mando policial en Lima. Si tú ves los documentos, son maravillosos, ¿no? Las Fuerzas Armadas y la policía actúan de acuerdo a los reglamentos, a lo que dicen las convenciones de derechos humanos. Y cuando hay heridos, vamos a socorrerlos y todo es así. Pero en los hechos no ocurrió nada de lo que está en los documentos. Ocurrió todo lo contrario. Nosotros estábamos retornando a nuestro pueblo en un camión cerrado y aparecen los policías, efectivos policiales, disparando de frente al carro. En uno de esos lo mató a mi compañero en mi lado. Denilson Guaraca Vilches, ¿no? Que da pena, ¿no? O sea, abrió la puerta y disparó a quemarropa contra Denilson Guaraca Vilches. No. Contra todos. Contra todos. Luego bajó a mi compañero Feliciano Cepipaucar, que está herido de pierna. Sí. Y justo en ese rato nos bajó del carro y nos ha tratado como unos animales, ¿no? Claro. Y con insultos. ¿Qué insultos? ¿Recuerdan? Nos dijo que nosotros somos terroristas. Ya. Pero sin embargo, ellos han sido terroristas. Nosotros no hemos sido terroristas. Claro, ellos generaron terror y miedo. Ellos generaron terror grave más que nosotros. ¿Recuerdan en los capítulos anteriores cuando explicamos lo que es el terruqueo? Eso es lo que hizo el general Arriola ese 12 de diciembre en la radio de mayor alcance a nivel nacional. Está la organización terrorista Sendero Luminoso, _Movadef, personas que pertenecientes a Sendero Luminoso, escarceladas, asesinos, criminales que han colocado coche bombas. Se encuentran también organismos y miembros del MRTA. Hoy día hemos entregado la documentación. Esta parecía ser la nueva estrategia del Estado. Sin embargo, Wilson Barrantes, cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, tuvo serios desacuerdos con el gobierno respecto a la naturaleza de las manifestaciones. Que por allá todos decían que era terrorismo. Yo le digo, no es terrorismo. No, pero están haciendo terrorismo. Tampoco están haciendo terrorismo. Es una protesta política y social. Mira la plataforma. No hemos tenido una sola evidencia de que haya habido terrorismo. No creo que sea una confusión. Es una ideología, una suerte de doctrina, ¿no? Que está detenida en el tiempo, ahí, desde los 80s. Vemos a la presidenta Dina Boluarte que va a brindar unas declaraciones aquí a los medios de comunicación. Presidenta, ¿cómo está? Estamos en vivo para TV Perú. En principio, para que nos comunique... El Perú no puede desbordarse en sangre. Ya esa experiencia la hemos vivido en los 80s, en los 90s. No queremos volver a esa historia dolorosa que nos ha marcado la vida y el rostro de miles y miles de peruanos. Queremos la calma. Se les dijo a los militares y a los policías que los manifestantes eran terroristas, se les dio un fusil y ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Ahí está la orden, ¿no? Algunas personas que defienden a Dina dicen, ¿dónde está la orden en la cual la presidenta dice mátenlos? Es que no se necesitaba. La orden ya estaba al decirles, todos los que están ahí son terrucos, narcos, criminales, y yo te doy un fusil, un AKM o un Galil, y bueno, defiende a la patria, ¿no? Entonces eso es lo que pasó. Le dicen que los que están ahí quieren tomar el aeropuerto son terroristas. Entonces, ¿qué sale? Sale a usar su arma. ¿Por qué? Porque hay toque queda, estado de emergencia. Entonces salen con su arma y ven ahí que corre, alto, detente, nada, pa. Y ahí están las imágenes, pues. Las imágenes son reveladoras, ¿no? David Atequispe, de solo 15 años, quien estaba por terminar el colegio, salió a ver qué eran esos ruidos de helicóptero. Según cuenta su madre Celia Quispe, campesina cuya lengua originaria es el quechua, tenía curiosidad porque nunca había presenciado una manifestación. Se subió a una pick-up sin saber muy bien a dónde iba y terminó envuelto en el enfrentamiento en el aeropuerto. Una bala impactó en David, entre el hombro y el cuello. La necropsia reveló que el proyectil entró desde atrás y a larga distancia,
lo que desmiente la justificación de la policía de que actuaron en defensa propia. Policías, ¿por qué actúan así, malditos miserables? ¿Cómo se comportan mal ustedes? Nosotros luchamos por ustedes, Policía Nacional. Ustedes son de hijos transportistas, de trabajadores, son de albañiles, de comerciantes. Un malo perdido que la cogieron. Tranquilo, papi, tranquilo. Sinceramente. ¿Están respirando todavía? Sí, están respirando. Vamos al hospital. Tranquilo, papi, tranquilo. Beckham Quispe Garfias, de 18 años, que provenía de una familia de agricultores, salió a hacer una recarga a su celular prepago. Su hermana, de 24 años, estudiante de educación, se enteró de la muerte de Beckham por un video de redes sociales en el que vio cómo arrastraban su cuerpo. Quería ser futbolista, además de estudiar para ser profesor de educación física. Les entregaron un mes después la necropsia. Beckham fue asesinado por una munición disparada desde un fusil de asalto. Como pueden ver, mi hermano era deportista, ha jugado en diferentes equipos aquí en la provincia. Él soñaba en el futuro ser un gran futbolista y, como todo hijo, cumplir los sueños de mamá. Le decía a mi mamá: mamá, te voy a dar la casa que tanto soñaste. Aquí nos están matando como animales, nos están matando como a carneros, como a perros. Están vulnerando nuestros derechos. Nosotros pedimos justicia. Aquí en Andahuaylas, en Apurímac, hay muchos jóvenes que están falleciendo, asesinados, como en el caso de mi hermano, jóvenes inocentes, estudiantes de las universidades, estudiantes de colegios, jóvenes que están reclamando un justo derecho y algunos hasta que ni siquiera han estado en las protestas. Nosotros los provincianos muchas veces somos discriminados. Lo que nosotros opinamos o lo que nosotros decimos no vale. Para la señora presidenta del Perú y los congresistas, nosotros somos violentistas. Nosotros, las personas que reclamamos un justo derecho, somos terroristas. Y eso nos tildan de violentistas, nos tildan de todo, pero eso no es cierto. Nosotros somos estudiantes. Yo también soy estudiante, mi hermano son estudiantes. La esposa de uno de los heridos, Imam Sotin mamá, Pablo Lazo Mariño, esposo del herido Pablo Lazo Mariño, que conducía este camioncito, y su señora aquí presente está pidiendo que le devuelvan, porque que hoy mismo está pidiendo que se lo devuelvan. Hacen pues las pruebas atómicas a los civiles como si ellos hubieran disparado, como si ellos hubieran matado a los policías, cuando en realidad esto es lo contrario. Claro. La policía es el quien ha disparado, la policía es el quien ha asesinado a la gente civil. Claro. Acá no ha habido igualdad de armas, no ha habido equivalencia de condiciones ni proporcionalidad. Inclusive ellos podían haber respondido por legítima defensa, pero tampoco eso ha sucedido. Son gente campesina, humilde, así es. No tienen conocimiento más allá en tema de manejo de armas ni nada, pero sin embargo estos señores pues han ido a quemarropa, así como lo han hecho en las declaraciones de investigación. Sí. Entonces esto ha sido exceso definitivamente. Sin embargo, tenían que hacer a priori la prueba de absorción atómica a la Policía Nacional. Claro. ¿Por qué? Porque ellos son los que han matado. O sea, le hacen... Al contrario, hacen a la gente... El mundo al revés. El mundo al revés. El 12 de diciembre, una multitud paseó los ataúdes de los adolescentes fallecidos, Beckham y David, por el centro de Andahuaylas. Pasaron por las inmediaciones de la comisaría y fueron interceptados por agentes de la policía que les cerraron el paso. La comitiva fúnebre les lanzó piedras y los efectivos respondieron con bombas lacrimógenas. La comisaría está cagado. El ataúd que llevaba el cuerpo de David estaba envuelto con la bandera de Andahuaylas y cayó al suelo en medio de la confusión. Los familiares de Beckham, por su parte, lograron escapar con el féretro y ponerlo a salvo. Un grupo de personas observaba el enfrentamiento desde el Cerro Huayhuaca, al que se le conoce como el Cerro Mirador por tener una vista privilegiada de la ciudad.
En esos instantes, agentes de la policía invadieron una casa en las faldas del cerro en contra de la voluntad de la dueña y desde la azotea la policía comenzó a disparar. Sepárense. No se matones, sepárense. Puta, suma. Cuando Beckham fue asesinado, estaba con su amigo Wilfredo Lizarme Barbosa. Wilfredo se preparaba para ser doctor. Si no ingresaba a la universidad, sería sacerdote. Dios mío, ayuda. Al piso. Dios mío. Wilfredo observaba desde el cerro, sin imaginar que le sucedería lo mismo que a Beckham. Le impactó una bala, que entró por el pecho y salió por la parte alta de la espalda. Hoy, el nicho de Wilfredo en el cementerio se encuentra al lado de su amigo Beckham. A solo unos metros de donde asesinaron a Wilfredo, otro joven de 18 años, John Encino, observaba las manifestaciones. Hijo de agricultores quechohablantes, estaba por terminar la secundaria y soñaba con ser policía. Caminaba por las calles del centro con amigos y debido a los gases prefirieron subir al cerro, sin saber que se encontrarían en medio de una balacera. En Chincheros, Robert Medina Yanterguay acompañaba a su padre, Pablo Medina García, durante las manifestaciones. Provenientes de una familia de campesinos quechohablantes, el papá de Robert era parte del grupo de los agricultores de la provincia de Chincheros y cuenta que su hijo siempre lo seguía. La comitiva se dirigía pacíficamente a la comisaría y a la fiscalía, cuando las bombas lacrimógenas los separaron. Instantes después de separarse comenzaron los disparos. Pablo escuchó los gritos que anunciaban que un muchacho había muerto. Cuando le mostraron la foto en un celular, inmediatamente reconoció a su hijo Robert, bañado en sangre. La bala le había atravesado el tórax a la altura del corazón. Según testigos, John caminaba con una bandera peruana en la mano. Estaba viendo los hechos cuando lo asesinaron. Tenía apenas 16 años y estudiaba en el colegio. Mira lo que nos hacen a nuestros paisanos. Somos de Apurímac, que nos dicen en la prensa que nosotros somos terroristas, que estamos haciendo paro. Por favor, es una indignación lo que nos hacen. Cómo nos duele todo lo que hacemos nosotros. Solo queremos que nos escuchen, que nos vean nuestra situación de acá de los campesinos del sur. Realmente somos pisoteados, humillados por la gran corrupción. Acá lo único que nosotros queremos es que nos escuchen, que vean nuestra realidad, cómo vivimos, cómo pasamos esta sequía, esta situación que nos estamos pasando. ¿Qué hacen los políticos traidores? Justicia queremos. Lo que nosotros queremos es que nos hagan justicia. Wilfredo Lizarme Barbosa. ¡Congreso! ¡Asesino! ¡Congreso! ¡Asesino! ¡Congreso! ¡Asesino! ¡Congreso! ¡Asesino! Chalhuanca, sí, señores, de donde dice ser la asesina Dina Boluarte, que también ha traído la muerte aquí a estos pueblos. Tras las muertes en Andahuaylas y Chincheros, Dina Boluarte anunció en un mensaje a la nación que presentaría al Congreso un proyecto de ley para el adelanto de elecciones generales a abril del 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.
Entre los reclamos que hacían los grupos que comenzaban a manifestarse en distintos lugares de manera espontánea, lo del adelanto de elecciones parecía ser uno de los pocos temas que eran transversales a la protesta. Solo 3 meses después, sin embargo, la presidenta afirmaría que lo del adelanto de elecciones ya no estaba en sus planes. El adelanto de elecciones está cerrada. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026. Hasta el momento, ningún policía ha sido detenido por las muertes en Apurímac. Incluso sucedió que en el 2023, el general Luis Flores Solís, quien supervisó las acciones contra las manifestaciones en Apurímac, fue promovido como jefe de la Dirección de Investigación Criminal DIRINCRI. Gracias por el pase. Información en vivo desde la provincia de Trujillo, y la presidenta Dina Boluarte estuvo presente en la provincia de Virú, donde se estaba realizando la firma del acta. ¿Quiénes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones? Fueron ellos mismos, porque de esa manera querían doblegar a un gobierno constitucional, a un gobierno democrático, y a ellos les digo, no sigan matando el desarrollo de los pueblos. A ellos les digo, el país está hecho un volcán político que a diario hace erupción en las calles peruanas. Los manifestantes exigen nuevas elecciones, también cambios específicos a la Constitución Nacional. Sin esto, la lucha seguirá, aseguran con gritos y pancartas que ondean sin tregua. Queremos que ya renuncie la usurpadora Dina Boluarte y por lo tanto se convoque a nuevas elecciones. Esto va a continuar. El país. Volviendo a Redoble Porrancas, Escorza escribe: el prefecto no estaba, las autoridades no están jamás. Hace siglos que en el Perú no está nadie. Más adelante, en otra parte de la novela, cuenta lo siguiente. En el Perú, precisó el presidente Prado, hay 2 clases de problemas: los que no se resuelven nunca y los que se resuelven solos. La incultura de los campesinos impidió la propagación de tan interesante axioma filosófico. Los problemas campesinos se resolvieron a balazos. Y a balazos efectivamente los intentaría resolver durante los siguientes días el gobierno de la señora que ocupó la presidencia tras la caída de Castillo, Dina Boluarte, la primera mujer presidenta y quien, en lugar de estar del lado de quienes han luchado por siglos porque los derechos de las personas sean los mismos, decidió ponerse del lado de los que disparan para que todo pueda seguir igual. Y en los días que siguieron, la cosa no solo continuó igual, sino que fue para mucho, pero mucho peor. Tal y como podremos escuchar en el próximo episodio de El Estallido Invisible, donde nos vamos a Ayacucho a oír de primera mano las voces de las víctimas de una lucha que aún continúa. El Estallido Invisible es un podcast documental que llega gracias al Seminario Permanente de Investigación Agraria SEPIA. Este podcast de autocinema es escrito y dirigido por Gonzalo Benavente Seco y Grecia Barbieri, quien además realizó la investigación. La producción corre a cargo de Carolina de Negri. Willy Ilizarbe realizó el registro de sonido, además del diseño sonoro, junto a Gonzalo Benavente Seco, quien también editó este episodio. La música original es de Santiago Pillado Mateu. Por Sepia hemos tenido el acompañamiento de Mari Burneo y Josefina Rodríguez, a quienes les agradecemos, al igual que a Joana y Yandira Palomino por apoyarnos con la prensa. Nosotros somos Valeria Román Marroquín y Pablo Saldarriaga, y nos escuchamos en el próximo capítulo. Ahí se ven.